incluso hacen alianzas para destruir a la nación de Israel, de una u otra manera aparece el factor Dios librándolos, protegiéndolos en honor a ese pacto que se le repitió a Isaac y se le confirmó a Jacob. Entonces, aquí tenemos un intento más de una nación en esta oportunidad externa que quiere exterminar, execrar, borrar, pisotear a la nación de Israel. Y es la nación de los asirios. Y hay una historia bastante interesante, porque a los 14 años de Ezequías, el rey de Judá, estar en el gobierno, dice que Senaquerib, el rey de los asirios, entonces es que intenta destruir a la nación de Israel. Hay que darle un poquito para atrás. Usted sabe que en esta oportunidad, o en este tiempo, ya está dividido hace muchos años la nación de Israel. Está la nación del norte, o Israel, y la nación del sur, o Judá. En el sur está Ezequías, el rey de Judá, y en el norte se encuentra Oseas, el hijo de Ela. Pero ¿qué sucede? Aunque estas naciones están separadas, divididas por cosas que ya hemos, por un sinnúmero de detalles que ya hemos explicado aquí en otras oportunidades y que no nos daría el tiempo explicarla, sigue siendo la nación del Señor. Cuando Dios escoge a una persona, aunque esa persona en un momento determinado infrinja alguna ley, no se vaya por la tangente, esa persona no pierde su estatus de hijo de Dios. Esa persona necesita volverse, necesita enderezarse, necesita reconocer que ha fallado, que ha cometido una falta, pero por encima de esa falta pesa de que Dios, por su misericordia, que es demasiado Dios, sigue llamándolo y considerándole hijo. ¿Me sigue? Entonces vemos que los únicos reyes que valen una mención especial son los reyes de Judá, porque todos los reyes del norte o de Israel, todos, sin excepción alguna, todos hicieron lo malo delante de Dios. No hubo un rey. Usted metía a todos los reyes de Israel en un saco, lo batía y luego lo jondeaba en una licuadora, lo molía y luego lo metía en una ponchera y lo revolvía, y no sacaba un solo rey que sirviera, porque todos hicieron lo que sus antecesores hacían, y era levantar imágenes, levantar lugares altos y adorar a los Baales y infringir todos los mandamientos que ya se le habían entregado a Moisés y que ellos debían de seguir. Pero en el caso de Judá o el reino del sur, ahí hay muchas excepciones, y una de ellas es quien nos atañe, el rey Ezequías. Y a Ezequías se le conoce porque estableció unas reformas bastante interesantes. De hecho, cuando usted busca en la historia de los reyes de Judá, en la historia de las crónicas de los reyes, usted se va a dar cuenta que a Ezequías se le conoce por ser uno de los hombres que estableció reformas. Que son reformas, son nuevas formas de hacer las cosas, por ponerlo simple. Cuando usted hace una reforma, usted lo que busca es alinear lo que no está alineado, por conectar lo que está mal para enderezarlo y encauzarlo de la manera correcta. Entonces a Ezequías se le conoce por reformas. Algunas de ellas, ya tenemos que citarla. Lo primero que hizo Ezequías en su gobierno fue que quitó los lugares altos, llamados también Bamot. ¿Qué eran los lugares altos? Usted conoce que en Israel había muchos montes. Hay versículos que lo dicen así. Y en esos lugares altos, al principio, muy al principio, eran utilizados para hacerle sacrificio al Dios de Israel. Historias pasadas nos muestran cómo Abraham fue a un lugar alto para hacer un sacrificio, y allí lo hizo. Y en los lugares altos se adoraba y se bendecía el nombre del Señor y se hacían sacrificios. Pero lamentablemente fue degenerándose ese asunto, y los lugares altos, las montañas, lo que estaban haciendo los israelitas era estableciendo ídolos. Agarraban imágenes de diferentes culturas y les rendían pleitesía, le hacían libaciones, le sacrificaban animales, y tan
también de una manera detestable, también llegaron a ser sacrificios humanos, sacrificios de niños. Entonces, cuando Ezequías llega a Judá, lo primero que dice es: se acabó esto, aquí hay que reformar el culto a Dios y hay que sacar toda esta charlatanería y todas las montañas, las colinas en donde se incensaba Baal, en donde se incensaba Acera. Destruyó las imágenes, quitó los ídolos y dijo: aquí el único Dios verdadero que se le va a sacrificar es el Dios que reina por los siglos de los siglos. Dice que lo segundo fue que quebró las imágenes de la idolatría, figuras hechas de maderas, de roca, de bronce, algunas de ellas con formas de animales, específicamente de leones, porque el león tiene una explicación en la cultura idolátrica de vigor, de fuerza, de valentía, y también la serpiente tiene una connotación acerca de la salud, y eso lo vamos a ver ahorita. El asunto era que muchas de estas figuras eran las que se tallaban y en las cuales se le hacían los sacrificios en los lugares altos. Ezequías dijo: se acabó el relajo, voy a romper todas estas imágenes. Y quebró lo que habían hecho en madera, en bronce y en algunos otros metales preciosos. Todo lo que les rendía culto a los demonios, Ezequías se encargó, supervisó él, lugar alto por lugar alto, colina tras colina, se encargó de desbaratarlo. Número 3, dice que corta los símbolos de Acera. ¿Y qué eran los símbolos de Acera? Acera o Ashera es una diosa pagana cananea. Y lo principal que se hacía en el culto de adoración a Acera era que se les rendía homenaje a los postes y a los árboles. Lo que se hacía era que en los lugares altos donde se encontraba un árbol hermoso, milenario, antiguo, frondoso, de una madera que había resistido los embates del tiempo, lo que se hacía era que se veneraban esos árboles y la gente se abrazaba de ellos, se tiraba alrededor, se inclinaba y se le adoraba, incluso libaciones. Eran considerados árboles sagrados. Cualquier árbol que sobresalía en un lugar, ellos decían: ese árbol tiene varias generaciones y aún permanece ahí. La madera es hermosa, las hojas son bellas. Hay que adorar esos árboles. Entonces, lo que hizo fue que comenzó a destruir todos esos símbolos de Acera, todos esos postes, todos esos árboles. Agarró y los taló, los cortó, los desbarató. De esos árboles hacían imágenes. Y las imágenes que hacían, como le mencioné hace un ratito, tallaban en esos árboles o en esos postes imágenes de leones e imágenes de serpientes y la veneraban. Romanos capítulo 1:25 dice algo interesante: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Es cierto que la naturaleza es hermosa y hay que apreciarla y cuidarla, pero en ninguna parte de las escrituras dice que se venere. Usted debe ser una persona que conserva, un buen ambientalista de los recursos naturales, proteger los recursos naturales, admirar la belleza porque forma parte de la creación de Dios. Pero Romano me dice que la gente llevó el asunto de la admiración a la veneración, ya que le rinden y honran culto a la criatura en vez del Creador. Él dijo: esto se acabó aquí. Y dentro de mi reforma, aquí nadie va a adorar un árbol. Nadie va a venerar un árbol. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a talar, lo vamos a cortar y lo vamos a desaparecer. Número 4. Dice que hace pedazos a la serpiente de bronce llamada Nehustán. Y cuando usted tira los cálculos del rey Ezequías de Judá, que está relacionado al año 701 antes de Mashiach, y usted conecta con la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto con un doble propósito. Cuando los israelitas pecaban en el desierto, cuando los israelitas ofendían y blasfemaban contra Dios porque querían regresar a Egipto y altercaban contra Moisés y lo murmuraban contra todos los líderes, entonces Dios da la orden que salgan serpientes de los escondrijos de Arabia, de los escondrijos de la arena, y comienzan
comiencen a morder a todos los israelitas que están quejándose. Eran serpientes ardientes, posiblemente cobras o esas cascabeles. Y dice que había muchos muertos por las mordeduras de la serpiente. Entonces claman a Jehová cuando el muerto llega al pecho. Y el Señor le dice: Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla encima de un asta. Y todo aquel que mire la serpiente de bronce que está colocada encima del asta no se va a morir. Literalmente, la serpiente de bronce fue utilizada como un símbolo que a través de la emuná, de la fe, de la confianza en las palabras del Creador dadas a Moisés, estaba relacionada con vida, pero de manera metafórica o profética hablaba de Mashiach, ya que las escrituras dicen, y el Señor lo citó, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que mire al que está enganchado en un poste en la cruz, aquel que mire el sacrificio de Mashiach, sea salvo y nunca se pierda. Pero ellos, 600 años después, estaban adorando a la serpiente de bronce. Escuchen, la habían escondido. Habían dicho: esto es una figura de veneración. Y de hecho, hoy en día, de una manera bastante abierta, la serpiente sigue siendo un símbolo de salud, porque los médicos saben que dentro del simbolismo de la medicina se encuentra una serpiente dándole vuelta a un asta. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que Mashiach utilizara en una ocasión su saliva para tirarle en la tierra y se convirtiera en lodo y se la frotara a un no vidente, no quiere decir que cada vez que usted vea un lodo o que usted vaya a la tierra santa y escupa, no quiere decir que usted va a replicar esto para untárselo en los ojos, porque entonces haría de ese lugar en específico un santuario y comenzaría a adorar la tierra, porque le está dando una connotación milagrosa. Y todo lo que van a Israel, lo primero que dicen: ustedes saben en qué cuadrante específicamente Mashiach escupió para en esa tierra yo ir a revolcarme para ver si se me va esta enfermedad. Entonces, cuando hacemos esto, estamos haciendo lo mismo que los descendientes de Israel, que guardaron por 600 años la serpiente de bronce que fue utilizada en una ocasión y que luego tenían que destruirla para que no creyeran que ella tenía poderes milagrosos. Dios es nuestro sanador, pero es a través de los méritos de Jesús, a través de los méritos de Yeshua. Mucho cuidado con la creencia de que un método específico será el que te va a sanar, cuando nuestro Dios no tiene un método único para sanarnos, porque a través de los méritos de Jesús podemos ser sanados por quien quiera, cuando Él quiera y a la hora que Él quiera. Alaba su gloria en esta hora. Sin darnos cuenta, hoy llevamos muchos Nehustán o serpiente de bronce o pedazo de bronce por ahí como amuleto, que pensamos que nos están dando algo de vida o que nos está librando de esto o aquello. A veces se presenta de una manera muy sutil, aún con cosas sencillas. No, me gusta ponerme tal camisa porque esa es la camisa de la buena suerte. Me la pongo porque con esa conseguí la novia, o me la pongo porque con esa me dieron el trabajo, y ya usted asume que esa camisa tiene algún poder místico y se la pone cuando tiene un encuentro de trabajo, cuando tiene una negociación, cuando tiene un examen para ver si le va bien, o para muchas cosas. Cuidado si tenemos algunas Nehustanes años después guardada por ahí. Entonces, seguimos. Dice que este rey tenía la particularidad que no he leído muchos hombres que se digan tantas cosas hermosas de él. Por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 18 de Segunda de Reyes dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Hizo lo recto.
O sea, era una persona recta, temerosa de Dios. Y cuando se habla de rectitud, es una persona que no se desvía ni a derecha ni a izquierda. Es una persona íntegra, que cuando le proponen un mal negocio dice: no, ese negocio está turbio, no lo voy a hacer. Una persona recta. Dice que en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. No confiaba en otra cosa que no fuera en el Dios de Israel. Ni después, esto me llama más la atención. Dice, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Y si hablamos de que hubo más de 18, 19 reyes de Judá, perdónenme si el cálculo no lo tengo fresco. Dice que ni antes de él ni después de él se levantó un rey en Judá tan íntegro, recto como lo fue Ezequías. Dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Estamos hablando de un hombre íntegro. Pero ¿qué sucede? Al cuarto año del rey Ezequías estar gobernando en Judá, gobernaba en Asiria Salmanasar. Salmanasar era el rey de turno de los asirios cuando llevaba 4 años Ezequías en Judá. Y lo primero que hace es que arranca directamente para la tribu del norte, o sea, Israel, Jerusalén. Y dice que la conquista dura 3 años, enfrentándose Israel contra Salmanasar, rey de los asirios. Y al tercer año lo someten y lo conquistan. Ya los asirios tienen al reino del norte bajo sus garras. De hecho, se llevan cautivo. Más adelante se lo llevan cautivo a los príncipes y a todos. Y la cultura lo asimila, pero ese es otro punto. No nos vamos a ir por ahí. El asunto es que le tardó 3 años conquistar al reino del norte. Pero ¿qué pasa? A los 14 años, o sea, 7 años después que termina de Salmanasar de gobernar al reino del norte, ya él no es el que está gobernando, sino que lo sucede en el trono Senaquerib. Y a los 14 años del rey Ezequías de Judá, dice que Senaquerib pone su vista y dice: ya mi antecesor conquistó el reino del norte, ahora yo voy a conquistar al sur. Alaba. Y dice que cuando se dirige hacia Judá, me llama la atención que Ezequías comienza a humillarse ante la presencia de Dios, porque él se da cuenta del poderío, del ejército que tiene este hombre. Y él por un momento tal vez teme y comienza a pedirle a Dios misericordia. Y hace una oración que solamente se le ha escuchado a Jeremías, porque él dice: Señor, nosotros hemos pecado, nosotros hemos hecho lo malo delante de tus ojos, así que ten misericordia de nosotros, porque Senaquerib, rey de los asirios, quiere conquistarnos, quiere destruirnos, quiere humillarnos. Y yo me pregunto, ¿es el hombre que acabo de decirle que era recto, temeroso, que guardaba los mandamientos? Él se estaba humillando. El hombre de Dios, la mujer de Dios, cuando clama por misericordia, nunca hace alarde del que está fuera del pecado del globo, del grupo que gobierna. Siempre se incluye. Por eso Jeremías decía: Señor, hemos pecado, hemos hecho iniquidad. Y usted analiza: ¿y qué pecado tiene Jeremías? ¿Qué hizo Jeremías para incluirse ahí? Todos hemos pecado, todos somos responsables de lo que nos pase. Aquí nadie puede decir que puede excluirse de una falta. Pero él lo decía por algo más. Él lo decía porque él había logrado reformar de una manera externa a Judá, pero no de una manera interna. Pues él destruyó todas las imágenes de idolatría de Ashera y todos los lugares altos, y quebró las imágenes y rompió todo lo que era de Baal. Sin embargo, aunque se rompió todo literal, las personas seguían incensando a Ashera en su corazón. Y eso sucede. Hay personas que lo de afuera lamentablemente se le ha reformado, pero por dentro siguen manteniendo toda la carroña y toda la maldad intacta.
Los de Judá solamente veían cuando se destruían sus muñecos y sus imágenes de madera, de león, de serpiente y de otros animales. Pero por dentro decían, ay, me rompieron esto. Eso me acuerda a la época de los 90, cuando hacíamos cultos relámpagos de liberación y llegábamos a la casa de doña fulana y ahí encontrábamos un altar y nunca faltaban 2 o 3 hermanos que sin mandarlo iban directamente al patio donde tenían los ídolos y lo desbarataban y le entraban a patada. ¡Diablo, muere! Y lo quemaban y le entraban a 2 manos. Tú no tienes poder, y trayones con ellos. Y los dueños de la casa diciendo, a mí me lo hay que reponérmelo. Y a veces los más prudentes de los que estaban en la casa, de los dueños, lo que hacían era, tan pronto se vayan estos evangélicos, compramos de nuevo lo mismo. Porque usted lo que estaba destruyendo los lugares altos, donde estaba San Susí, San José de Ocoa, San Vicente de Paúl, San Juan de la Guamaguana, pero usted lo estaba destruyendo de una manera literal y externa, pero por dentro no había una liberación y un cambio espiritual para que ellos dijeran, no le serviremos más a esos dioses por revelación. Entonces, ¿es por imposición o por revelación y liberación? Estamos imponiéndole a la gente las cosas y nos sentimos bien en esta generación de que logramos, de que las personas ya dejen de hacerlo y decimos lo logramos. Sin embargo, cuando le dan la espalda al pastor o la iglesia, automáticamente siguen haciendo lo mismo, porque usted lo que hizo fue que le tumbó un lugar alto, pero el lugar alto estaba primeramente establecido en el corazón. Que por esa razón, cuando uno le predica a los hijos y usted ve que nos damos cuenta de que esta generación se crió y se forjó espiritualmente mandándole e imponiéndole cosas, y de una manera u otra usted ve que se logra que se impongan las cosas, como por ejemplo, Dios mío, que uno le diga, miren, el sábado que viene tenemos un culto especial, arranquen para allá, y el pastor desgañotándose, dándole código, vengan temprano, lleguen. Y la semana pasada aquí había gente hasta en los techos, pero porque se le impuso. Pero cuando la gente tiene que de verdad, los que pueden, no los que están enfermos, decir, a mí no hay que imponérmelo, a mí me nació, a mí se me reveló, yo lo voy a hacer porque es para Dios. No lo hacen porque solamente se le tumbó el lugar alto de manera literal. Y eso pasa lo mismo con la parte económica y de las ofrendas. Cuando las personas no la apoyan para que ofrenden, ellos no lo hacen. Entonces cuando tú lo puyas y busques estrategia y por aquí y para allá, incluso le mete un poquito de miedo. Mira, si tú no diezmas ni ofrenda, el diablo te va a llevar sin camisa. ¡No! Usted tiene que tener la revelación, la conciencia que le nazca directamente de Dios para que haga las cosas. Yo le puse un ejemplo, estaba hablando con el hijo mío, le puse un ejemplo en la casa. Usted agarra un vaso en una casa, vamos a decir una casa de 6, 8 personas, y usted agarra ese vaso y lo deja caer. Vamos a poner una casa de 10 personas, se rompa, hay un reguero en la sala. Escuche, una persona de 10 va a pasar sin mandarla y la va a recoger. ¿Por qué? Porque veo que hay un sucio, hay algo que está dañado en el piso, está quebrado, está roto. Una persona, quizás 2 a veces, sin mandarlo la va a recoger. 4 la van a recoger, pero porque se le dio la orden de que lo hiciera. Tú no estás viendo el sucio y esos rotos que está ahí. 4 de esos 10 la van a levantar porque se les mandó. Los otros 3 le van a pasar por el lado y ni usted mandándola la van a recoger. ¿Qué pasa? En el orden de lo que le quiero mostrar, la persona o las 2 personas de esas 10 que la recogió sin mandarla son los que están en un nivel espiritual donde su conciencia y su compromiso con la palabra de Dios y con los estatutos del Creador le dicen de que a él no tienen que mandarlo a levantarlo, porque él vio que eso estaba dañado y había que recogerlo. Los otros 4 no es malo, porque a muchos hay que mandarlo y acarrearlo para que lo levanten, y los otros 3 que faltan
que nunca lo van a recoger ni en que usted lo mande. De una u otra manera, la Biblia dice que el sol sale para justos e injustos. Mi pregunta: cuando vaya Dios a bendecirnos, cuando las cosas se vayan a entregar, ¿a quién usted cree que primero se le va a reconocer o a admirar o a bendecir? Porque hay una gran diferencia entre los que están bendecidos, los que están felices, los que están íntegros, los que todo le va bien, a ese pequeño grupo que ni siquiera tienen que mandarlo, sino porque a ellos le nace por revelación y conciencia de que lo tienen que levantar. A los otros 4 también se le va a bendecir, porque hubo que mandarlo, pero lo recogieron en otra medida. Y a los otros 3, de lo que caiga de la mata del cielo. ¿Me siguieron? Pero el pastor se desvió del mensaje. No, yo estoy ahí. Estamos ahí. No hemos salido del mensaje. Estamos ahí. Imposición o revelación. Necesitamos hacer las cosas por convicción, por revelación. Porque si yo no la hago así, nunca voy a comprender, por ejemplo, los beneficios de la salud. Si usted sabe que algo le hace daño, hasta que usted no se le revela en sí y usted no lo adopte y diga, pero ven acá, a mí me hace daño tal cosa. Yo no puedo comerme ese bizcocho a las 11 de la noche, es un problema. Pero usted sigue con el problema del azúcar, un ejemplo, o engordando a la carrera. Pero es que tú te abrochas, tú te abotonas 2 pedazos de bizcocho después de las 11. No hay forma alguna que tú bajes de peso. Entonces, hasta que tú no tengas una conciencia espiritual de que eso te está perjudicando, tú no vas entonces a dejarlo. Entonces, seguimos. Ezequías reconoce que ha pecado, se incluye en el grupo, porque él dijo, me doy cuenta de que yo hice algo importante. Yo reformé toda Judá desde los puntos cardinales que me competen como rey de Judá, este reino del sur dividido. Yo hice algo interesante, yo reformé, pero hice una reforma muy literal y no me di cuenta de que lo primero que hay que reformarle a la gente es el corazón. Alaba. ¿Y qué hizo él? Bueno, como Senaquerib quiere invadirnos y destruirnos, comete una imprudencia y lo que hace es, mira, yo te voy a pagar tributo. Y dice que reúne 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Esos talentos de oro salieron de las puertas del templo de Jehová. Tuvieron que quitarle todas las inscripciones y todos los tallados de oro a las puertas del templo para pagarle a Senaquerib. Pero hay gente que no le interesa el dinero o no es su prioridad. Y usted dirá, ¿qué? Cuando a un ser humano, a un gobernante, a un poderoso de la tierra no le interesa el dinero, la cosa es grande, porque ellos le dijeron, sí, está bueno, el tributo está bueno, pero nos interesa más la tierra de ustedes, porque esa tierra tiene algo más valioso que el aporte económico que nos están entregando, que es lo que usted a veces no puede ver. El enemigo no solamente quiere algunas cosas externas, quiere las cosas internas y los valores de nosotros. Y le dice, voy a enviar unos hombres a parlamentar, unos embajadores, para que ellos le expliquen a ustedes qué es lo que queremos de ustedes. Y ahí es que arrancan y le envían a 3 embajadores. O sea, Senaquerib, el rey de los asirios, le envía al Tartán, al Rabsacés y al Rabsaris. El Tartán es el general del ejército. El Rabsaris es el jefe de los eunucos. Y el Rabsacés es el vocero real y el que iba a hablar directamente. Entonces Ezequías le dice, me mandaste 3, te voy a mandar a 3. Le manda a Eliaquim, le manda a Segna y le manda a Joa. Y llegan y se chocan. Según los tratados de guerra, ninguna nación puede ir a pelear en contra de otra si primeramente no se parlamenta, si primeramente no se llegan a un acuerdo. Y la Biblia lo menciona también en otras oportunidades cuando dice que hombre no se sienta a identificar su poderío bélico para enfrentarse a otra nación. Dice, si fulano tiene 10,000 y yo nada más tengo 1,000, el pleito no sale. O sea, de una manera u otra hay que llegar a parlamentar. Y dice que el Tartán, el Rabsaris y el Rabsacés llegan y se encuentran en el medio. Escuchen, cuando están ahí comienza a hablar el vocero real, o sea, el Rabsacés, y dice, escuche esto,
decid ahora a Ezequías, eso es a sus tres emisarios, a los tres emisarios que están ahí del rey Ezequías. Decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra. Más, ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? Tú confías en una nación como Egipto, que ellos le decían que era una caña cascada. Si tú estás confiando en los egipcios, le está diciendo el que está parlamentando a los de Ezequías, si tú confías en ellos, tengo para decirte que esa gente no son como nada a nosotros. Entonces aquí comienza la blasfemia y aquí comienza prácticamente el mensaje. Dios mío, ahora que está comenzando el mensaje. Y si me decís, oigan esto, y si ustedes tres, Segna, Eliaquín y Joa, lo que envió el rey Ezequías, nos dicen a nosotros confiamos en Jehová, nuestro Dios. No es este rey Ezequías el que cuando llegó al poder quitó todos los dioses. Oigan la tontería, excúsenme la palabra, la insensatez y la estupidez del vocero real de Senaquerib, que él está asumiendo que los dioses de los lugares altos que quitó Ezequías era el verdadero Dios de Israel. Si me dicen que confían en Jehová, no era ese mismo Jehová que quitaron de los lugares altos. Ahora pues yo te ruego que me den rehenes al rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinete para ello. Versículo 24. ¿Cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? Ahora se burla más. ¿Acaso he venido yo a presentarme delante de ustedes sin Jehová? Jehová fue que me mandó. Oigan hasta dónde. Jehová fue que me mandó. Entonces sigue la ofensa. Entonces Eliaquín, el que se encontraba esperando que ese hombre dijera todo eso, le dice: un permisito, por favor, un permisito. Le voy a pedir a ustedes tres, Tartán, Rabsares y Rabsacis, le voy a pedir por favor que hablen en lengua aramea, que era la lengua culta que se utilizaba para llegar a un acuerdo cuando dos gobiernos en esa ocasión iban a pelear, porque ellos estaban hablando en la lengua hebrea. El problema es que ellos estaban vociferando y los que estaban ahí, que no eran del parlamento del rey Ezequías, lo estaban escuchando toda esa amenaza. Y ellos le dicen: miren, compórtense como mandan las normas y hablen en arameo. La respuesta de ellos: ¿cómo? El rey de Asiria, Senaquerib, me mandó a hablar con ustedes, no con el grupo que está ahí abajo, que son unos bebeorines y unos coprófagos. Eso lo dice ahí. Y lo dije de una manera suave. Ustedes están acostumbrados a beber orina y a comer lo que sale en las letrinas. Así que nosotros vamos a hablar en la lengua que nos plazca. Escuche. Pero me gusta algo interesante, y es que ellos tenían orden del rey Ezequías que no le respondieran a las calumnias y las infamias, y que no se dejaran provocar, porque me doy cuenta que el que tiene la capacidad para escuchar todos los insultos que le digan y no le responde en la misma proporción de los insultos, tiene el pleito ganado sin hablar. Alaba su gloria. La Biblia dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Así que ellos no le respondieron. ¿Tú quieres decir que somos esto? Dilo. Mófate de nosotros, búrlate de nosotros, haz lo que quieras. Pero ellos no respondieron, se mantuvieron callados, se mantuvieron tranquilos. La mayoría de los creyentes no logra vencer porque lamentablemente no sabe cuándo callarse. La mayoría de los creyentes no sale airoso de un pleito porque no supo controlar su lengua. Pero estos que fueron a parlamentar del lado del rey Ezequías asimilaron la orden de su padre espiritual, asimilaron las instrucciones de su rey y no se dejaron provocar por esos blasfemos, incircuncisos de corazón, insensatos, que no sabían lo que estaban haciendo. Escuche más.
Aquí está la blasfemia mayor. Ellos continuaron diciéndole: ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey Asiria? Él le está diciendo, en otras palabras, respóndanme ustedes, ¿hay algún Dios que ha podido librar su tierra de la mano del rey Senaquerib de Asiria? No hay Dios que pueda con el rey de los asirios. ¿Dónde está el Dios de Amot y el de Arfat, naciones las cuales ellos conquistaron? ¿Dónde está el Dios de Sebarfaín, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Escuche, ¿hasta dónde llegó la blasfemia? ¿Hasta dónde llegó el insulto? El problema es que los asirios no sabían que se habían equivocado de Dios. Habían confundido a los dioses de madera, de oro, de plata, de bronce, de hojarasca y de cualquier otro material de esta tierra con el Dios que está sentado en un trono alto y sublime, al que dice la Biblia que ni los cielos y los cielos de los cielos lo pueden contener, aquel que nadie le puede hacer frente, aquel que dice a su palabra que está vivo, que está activo, que opera en todo lo que sucede en esta tierra. Ellos habían equivocado sus insinuaciones. Ellos regresan y le cuentan entonces a Ezequías lo que había pasado después de haber rasgado su vestidura. Y yo me imagino a Ezequías diciendo: se equivocaron de Dios, cometieron un grave error. Y dice que Ezequías fue con todas esas cartas donde estaban las denuncias, las blasfemias, las injurias y todas esas amenazas, y la tiró delante del altar de Dios y le dijo: Señor, te voy a decir algo. Esto es lo que está diciendo el enemigo. Había pasado ya una situación con el profeta Isaías, que le había dicho a Ezequías que no temiera, pero lo que quiero llevarles al momento de llegar al altar. Él tira las cartas y le dice: Señor, no es de mí que están hablando, no es de los mensajeros que enviamos, no es de Eliakim, de Sebna, de Roa, no están hablando de ninguno de los príncipes más destacados de la nación. Señor, esta gente han venido a burlarse del más grande de todos los dioses. Aquí estamos en tu presencia, Señor, no es de mí que están hablando, es de ti, alaba. Se metieron con el Dios equivocado. Estas palabras la han pronunciado. Entonces oiga lo que dice el versículo 21. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él, acerca de Senaquerib, rey de Asiria. La virgen hija de Sión te menosprecia. Es un nombre que tiene la nación de Israel. Se le conoce como la virgen hija de Sión. La virgen, la pura, la recta hija de Sión te desprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién tú has vituperado? ¿A quién tú has blasfemado? ¿Y contra quién tú has alzado la voz? ¿No fue contra el rey de Judá? ¿Con quién levantaste en alto tus ojos? Fue contra el santo Dios de Israel. Y hay un versículo aquí que llena de consternación. Escuche lo que dice este versículo, que se encuentra en Isaías 40:23. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A quién pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo de Israel. A los poderosos de la tierra, a los que se creen grandes, a los que están por encima de los demás hombres, los aplasta, lo destruye y lo convierte en hojarasca. Fue contra el Santo de Israel que te levantaste. Y dice la palabra del Señor. Escuche, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará a la ciudad. Anote los puntos. Primero, ya determiné, no entrará a la ciudad. Lo que quiere decir es que ni siquiera se va a aproximar para que pueda decir que comenzó a pelear en contra de Judá. Es que no se va ni siquiera a entrar a la ciudad. Número 2,
ni echará saeta sobre ella. Lo que quiere decir es que no podrá, a la distancia en la cual pueda tirar flecha, una saeta puede viajar unos cuantos estadios, o sea, un par de cientos de metros. Si habla de que ni siquiera estará a tiro de saeta, es que a la distancia se quedará. Ni siquiera a medio o a 2 kilómetros podrá acercarse. Número 3, ni vendrá delante de ella con escudo. No podrá venir refugiándose o cubrirse, ni levantará contra ella baluarte. O sea, no va a llevar un estandarte o una bandera que diga: esto es el rey de Asiria y esto es territorio de nosotros. Ni siquiera podrá levantar un estandarte. Otro, por el mismo camino que vino, volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche, pues Dios no se va a inmutar ni siquiera por el supuesto gran rey Senaquerib de Asiria a levantarse de su trono, sino que le da una orden a su ángel para que vaya a él y dé un paseíto por donde se encuentran acampados los asirios. Y dice que se levantó el ángel de Jehová y dio una pasadita por ahí, y en menos de una noche 85,000 muertos cayeron. Alaba, escuche, 185,000, me estaba llevando 185,000 con una sola pasadita del ángel de Jehová. ¿Usted puede imaginarse este escenario? Esas personas levantándose de madrugada, los que pudieron sobrevivir. Si el ejército tenía 300,000 o 250,000, era más del 70% o el 80%, todos muertos, porque el ángel de Jehová dio una sola pasadita. Y dice que Senaquerib, rey de Asiria, tuvo que irse y tuvo que refugiarse en Nínive. No sabía dónde meterse, pero tú no eras el que mandabas a parlamentar y a decir de que no había Dios que se te pudiera enfrentar, de que no había un Dios grande que pudiera detener tu avance, y que tu reino y tu imperio iba a conquistar no solamente el mundo conocido, sino al Dios mismo. ¿A dónde está el grande y poderoso rey Senaquerib? Está huyendo para Nínive. Y dice que cuando llega a Nínive, 2 hijos de él se refugia en su Dios, en unos baales que tenía, y 2 hijos de él, dice que lo mata mientras está ahí. Oye, ¿quién lo mata? Alaba. Ya estamos terminando. Se equivocaron de Dios. Se han metido con el Dios equivocado. Recientemente, y esto es noticia sabida, hace una semana, el gobernador de Texas emitió un comunicado y dijo: si Dios fuera ilegal, hasta de aquí lo sacamos. Hasta Dios que esté sin papeles lo sacamos de aquí. Raro, pero a las 12 horas, el Señor mandó al ángel para que paseara por un poquito del lugar de Texas, y cientos, por un diluvio repentino donde ni meteorología tenía los datos, barrieron con muchos. Lamentablemente muchos niños también inocentes perdieron la vida, porque también el gobernador de Texas se equivocó de Dios. Se equivocó o se metió con el Dios equivocado. Y ha pasado eso en otras oportunidades. Hace mucho tiempo un ministro dijo, creo que apellido Tancredo, o era Tancredo el nombre, dijo que si él sacaba tanto voto, ni Dios impedía que él fuera el político que iba a vencer en esa nación. Y faltando unos días, murió de una manera desastrosa y repentina, porque también se equivocó de Dios. Y yo vengo a decirte algo: se han levantado en contra tuya, y si tú permaneces fiel a Dios, si tú te mantienes íntegro, aún con caídas y levantadas, y ahí con tus procesos, si se levantan en contra de ti, se están levantando en contra del Dios que tú tienes. Y hay muchos que te están diciendo: ¿dónde está tu Dios? David lo llegó a decir en oportunidades: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras a mí me decían: ¿dónde está tu Dios? Y comenzaban a injuriarlo. A veces a ti te han comenzado
comenzado a injuriar, pero es el tiempo de que tú llegues y te metas a la presencia de Dios con todas esas cartas, literales o no, y entres a la presencia de Dios y digas: Jehová, mira lo que están hablando de tu hijo. Yo no hice nada malo, yo no cometí ese error, yo me he mantenido recto, yo me he mantenido firme. Ahí están las cartas. Me han injuriado, me han blasfemado, me levantan falsos testimonios, pero yo estoy aquí en tu altar delante de ti diciéndote: Señor, lo que ellos no saben es que se metieron con el Dios equivocado, porque al Dios que yo le sirvo es rey en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y nadie le puede hacer frente. Alaba su gloria. Nadie le puede hacer frente. El que choca con él será desmenuzado. Es que yo tengo un Dios demasiado poderoso, demasiado grande, demasiado maravilloso, que convierte a los poderosos en nada, y los que se creen en algo son desmenuzados. Cuando se levantan contra ti, lo hacen con el Dios que tú sirves. Como pasó en una ocasión, y lo dije aquí, solamente lo he dicho una vez, lo voy a repetir por si esta generación no lo escuchó. Cuando tenía pocos años de casado con la pastora, vivíamos en el barrio Duarte y vivíamos en una cuarta planta, y en la primera planta habían unas jóvenes que consumían mucho alcohol y mucha droga, y también les gustaba mucho la brujería. Una noche se pasaron de droga, se pasaron de alcohol y de todo. El caso es que cayeron tan endemoniadas que una agarró y dijo que iba a matar a la otra. Vamos a buscar al ministro y a la sierva. Y tenemos nosotros que embojotarnos desde la 1 de la mañana como hasta las 4 de la mañana, orando. Estaba todo cortada la compañera, cortada, sangre. Pero después, al otro día, la mamá fue a la casa a darnos gracias, que si Dios no nos hubiese mandado a nosotros, esa muchacha no estuviera viva. Eso fue muchas gracias, muchas bendiciones. Ellas no se acordaban de nada, y durante un tiempo estaban tranquilas y no hicieron nada malo. Pero al mes comenzaron a beber de nuevo y se metieron con el Dios equivocado. Comenzaron a relajar con coros cristianos y evangélicos, y lo hacían a voz en cuello para burlarse de nosotros, y eran coros de los pentecostales, y nosotros lo oíamos, y ellas, mientras estaban ebrias, comenzaban a burlarse de nosotros, pero principalmente de Dios, porque de nosotros no es nada. Yo nada más dije: Señor, no es de tu siervo que se están mofando, es de ti. Esa misma amanecer, a los pocos días de ahí, pasó un evento en la Lincoln, que usted se recuerda, de dos jóvenes que en una capota estaban haciendo actos de lesbianismo. Eran esas mujeres, y cayeron presas porque se metieron con el Dios equivocado. Dura cosa es enfrentarse a un hombre o una mujer temerosa de Dios. Si usted quiere ver a su Dios actuando, quédese tranquilo, quédese quieto, y usted verá la salvación de Dios. Termino con este pasaje. Vamos a dejar el 0.25 para otra oportunidad, no para el sábado que viene, para otra oportunidad. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Y el versículo que quiero llevarlo es: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. ¡Aleluya! Si pelean contra ti y tú has hecho algo malo, si yo me he equivocado, como dice las escrituras, y hablan de mí por algo malo que yo hice, clama por misericordia. Pero si se levantan con el Dios que tú le sirves, tú estando en integridad, y tú vas a la presencia de Dios, clama por misericordia, porque lo que viene es fuego. Porque se han metido con el Dios todopoderoso, que no tendrá por inocente al culpable, y que siempre defiende al justo, al menesteroso y al fiel. Póngase de pie, denle un aplauso al Señor. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos hoy, mañana y siempre. En este momento te damos gloria a ti, único Dios verdadero.
Padre, gracias. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre damos gloria. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre damos gloria, porque solamente tú la mereces. Señor, gracias. Te pedimos en esta preciosa tarde que nos sigas bendiciendo, que sigas teniendo de nosotros piedad y que podamos seguir confiando en el único Dios verdadero y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesús, Yeshua de Nazaret. Señor, en esta hora seguimos clamando por los enfermos, por los que están convalecientes, por los que están en lista de espera, para que tú pases tu mano. Tú eres el sanador por excelencia. Tú dices en tu palabra que por tus llagas, por tus heridas hemos sido curados, hemos sido sanados. Por los méritos de Jesús seguimos proclamando salud y estableciendo tu voluntad sobre la madre de Alexandra. Seguimos clamando por salud por Kelin, seguimos clamando por salud por María Olivares, seguimos clamando por Mayra, seguimos clamando por Luisa, seguimos clamando por Pedro, seguimos clamando por todos aquellos que de una manera u otra están en convalecencia, que están atravesando por diversas enfermedades, para que Mashiach por sus méritos los sane. Eso lo creemos. Señor, gracias. Bendícenos una vez más, a tanto los que están aquí como los que están a través de las redes. Bendícelo para que ellos nunca pongan su confianza en nadie más que no sea en ti. En el Dios que no puede ser tallado, esculpido, fabricado. En el Dios que habita en los corazones de los hombres de buena voluntad. En el Dios que habita en aquellos que creen que Yeshua es el Señor, el Salvador, el Redentor. Que el Dios de Israel te bendiga y te guarde. Siga resplandeciendo su rostro sobre ti, alzando sobre ti su mirada, poniendo en ti paz. Haga memoria de tus ofrendas, de tus oraciones. Guarde tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Señor, clamamos por tu hija que está de cumpleaños. Extienda sus manos. Señor, la bendecimos. Gracias por esta princesa, gracias por la pastora, Señor. La bendecimos aún más. Síguele dando fortaleza, salud. Sigue, Dios mío, poniendo en ella el querer como el hacer según tu buena voluntad. Señor, que sean muchísimos años más en gozo, en felicidad, en salud.